Bueno, hemos ido viendo cómo Dios crea todo, incluyendo la humanidad, que Él comienza a revelarse a la humanidad, que incluye promesas, mandamientos, advertencias, y que de una persona Él forma una familia. Esa familia es bendecida por Dios y forma una nación, y esa nación tenía que ser única y diferente a todas las demás naciones, como Dios es único y diferente. La nación va a comprobar una y otra vez que es pecadora, ¿sí? Que tiene una inclinación hacia lo malo, y Dios una y otra vez va a dejar en evidencia que Él es fiel y que Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Luego esta nación elige un rey, ¿sí? El primer rey, ¿cuál fue? Saúl. Luego elige otro rey, David. Luego Salomón, y luego el reinado se divide en dos reyes, en Jeroboam y en Roboam. Y a partir de ahí Israel queda dividido, el reino queda dividido. Y en esta época aparecen unos mensajeros diferentes, aparecen los profetas. Gran parte de la Biblia en el Antiguo Testamento, gran parte de la Biblia en el Antiguo Testamento son libros que escribieron los profetas con sus profecías. Por ejemplo, veamos 2 de Pedro 1:20, dejen un dedo en Oseas, que va a ser donde vamos a pararnos más tiempo, pero vamos a leer 2 de Pedro 1:20 al 21. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. El 21 dice, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Qué está diciendo? Que Dios fue el que inspiró a los profetas. Que ninguno de los profetas habló lo que quiso, ninguno de los profetas inventó algo, sino que Dios era quien ponía la palabra en los profetas. Dios inspiraba a los profetas. Dios exhalaba su palabra a los profetas, ¿sí? Dice que ni siquiera hubo iniciativa humana, ni siquiera los profetas lo hicieron por propia iniciativa, sino que Dios mismo los eligió para hablar de parte suya. Y el primer profeta así que es señalado como muy especial, aunque hubo profetas antes, el que es señalado de una manera especial es Moisés, porque Moisés es el profeta que trae la ley al pueblo, ¿sí? ¿Recuerdan? En el Sinaí, en Levítico, Moisés trae la ley al pueblo. Y después aparecen dos profetas muy especiales también, que son Elías y Eliseo, que eso se ha visto hace poquito en los estudios que tenemos. Elías y Eliseo hablan de parte de Dios en el siglo 9 antes de Cristo, o sea, en el 800 hasta el 700 antes de Cristo, ¿sí? Desde ahí la historia empieza a acercarse a Cristo, a nivel historia y a nivel teológico. Y luego aparecen otros profetas. Siempre ellos lo que hacen es exhortar al pueblo, ¿sí? Es llamar al pueblo, recordarle la ley de Dios al pueblo, recordar las promesas de Dios al pueblo, recordar las condiciones que tenía el pueblo de Dios, exhortan y advierten una y otra vez los profetas. Desde el 700 del 800 al 700 antes de Cristo, algunos de ellos comienzan a escribir sus profecías y están en el Antiguo Testamento. En el siglo 8 antes de Cristo van a aparecer varios profetas, por ejemplo, Amós, Oseas, Jonás, Isaías y Miqueas, ¿sí? Amós y Oseas profetizan a la parte norte, a Israel. ¿Cómo se llamaba la parte sur? Judá, ¿sí? Amós y Oseas le hablan a la parte norte, a Israel, que también se llama Efraín. Jonás le va a hablar a los enemigos de Israel. Por eso es especial el libro de Jonás, porque le va a hablar justo a los enemigos de Israel, a Nínive, que era la capital de los enemigos de Israel, para que se conviertan. Y es una señal de que Dios ampliaba su pueblo, no solo a los israelitas, sino que ampliaba su pueblo y que iba a tener en cuenta a los que no eran israelitas. Isaías y Miqueas le van a hablar la parte sur del reino de Israel, o sea, Judá. Luego en el siglo siguiente aparecen Jeremías, Ezequiel y Daniel, que acompañan al pueblo del sur, a Judá. Y luego al final, en el siglo 6 antes de Cristo, aparecen Ageo, Zacarías, Malaquías, y ellos le hablan también al reino del sur, a Judá. Pero tenemos que saber que por ahí pueden llegar a leer que se diferencian en dos, profetas mayores y profetas menores.
Hay varias diferencias. Una es que uno le hablan a todo Israel, otros que le hablan en la parte norte, otros que le hablan en la parte sur, están en diferentes etapas, algunos están dentro del territorio de Israel, otros acompañan a Judá o Israel fuera del territorio de Israel, pero una diferencia que podemos encontrar en los libros es decir, profetas mayores y profetas menores. Los mayores son los que escribieron los libros más grandes, eso es lo distintivo, y los menores son los que escribieron los libros más chicos. Siempre está la advertencia de juicio, la esperanza en el amor de Dios, una esperanza futura de que un día iba a haber restauración y que iba a haber un rey perfecto, un reino perfecto, y siempre hay un remanente fiel a Dios. Más allá de lo que haga la mayoría, siempre hay un grupo de gente que sigue al Dios verdadero, siempre. Y hoy vamos a tomar como ejemplo a Oseas, ¿sí? Volvemos al libro de Oseas y lo vamos a tener en cuenta a él como ejemplo de profeta. Oseas predica en el reino del norte, o sea, en Israel, que también es llamado Efraín. Ahí va a predicar Oseas. Y si nosotros tuviéramos en cuenta un casamiento, ¿en qué nos hace pensar un casamiento? En fiesta, ¿sí? En fiesta, en celebración, en alegría. Sin embargo, en el libro de Oseas vamos a ver un casamiento que no es muy festivo, no es muy alegre. En Oseas vamos a ver un casamiento en el cual no nos gustaría estar en el lugar del novio. Esto va a pasar a partir del 755 antes de Jesús, a partir de esa fecha en el reino del norte. Fíjense Oseas 1:2. Dios le habla a Oseas y le dice, Oseas 1:2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. ¿Se dan cuenta lo difícil que tiene que vivir Oseas? Le dice, ve y cásate ¿con quién? Con una mujer. ¿Y cómo era esa mujer? Prostituta, inmoral, indecente. Una persona de baja moral, sin decencia, una prostituta, una mujer fácil. Dios le dice a Oseas que vaya y se case con ella. ¿Y qué representaba esta mujer? ¿A quién? A Israel, al reino del norte. Israel era como esta mujer adúltera, esta mujer inmoral. Israel era un pueblo inmoral, adúltero con respecto a Dios, ¿sí? Y lo tomo como ejemplo. Y no queda solamente ahí, fíjense en Oseas 3:1, no le dice solamente ve y cásate. Dios quiere dejar claro cómo es Israel y cómo es Él. Fíjense en Oseas 3:1. Entonces el Señor me dijo, dice Oseas, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Vemos que está representando Oseas. Oseas va a representar a Dios. Y la mujer, la esposa, va a representar a Israel. Y le dice, ve y cásate con esta mujer, elegíla a pesar de lo que es. Pero después dice, ve y ama. Amala a pesar de su conducta. Y no vamos a meternos en la historia de Oseas, sino que lo vamos a ver como un ejemplo de profecía. Pero Oseas ve a su esposa siéndole infiel, dándole hijos producto de esa infidelidad. E incluso esa esposa tiene que ser vendida como esclava. Y Dios le llama a Oseas y le da fuerza, lo capacita Dios a Oseas para amarla de tal manera que la rescata y la sigue amando, ¿sí? Y el profeta no solo va a hablar de parte de Dios, sino que va a representar a Dios en esta relación. Y la esposa va a representar al pueblo de Dios, infiel, adúltero, con consecuencia de su pecado. Y ¿podremos identificarnos con Israel nosotros? ¿Seremos un poquito como Israel? ¿Somos siempre fieles a Dios? ¿Siempre alegramos a Dios con nuestra conducta, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos? ¿O muchas veces lo entristecemos y le fallamos una y otra vez y tenemos consecuencias de nuestros propios pecados en nuestras vidas? Y vamos a Oseas 14, que es el último capítulo de Oseas, y desde ahí vamos a seguir metiéndonos en Oseas. Oseas 14, vamos a leer los primeros versículos. Dice, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer.
Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a los ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. ¿Qué tenemos en esta parte de Oseas? La exhortación del profeta Israel. Le dice que vuelva a Dios. Le dice, ¿por qué cayó? ¿Por qué cayó? Por sus propios pecados, dice el versículo 1. El 2 le dice, no vayas con grandeza a exigirle algo a Dios, no, presenta tus confesiones, habla pidiendo perdón, busca perdón, no busques mostrarte justo frente a Dios, sino que busca pidiendo perdón, busca perdón en Dios, y le pide que lo reciba con bondad, no con justicia, con bondad, porque lo que necesitaba Israel era bondad de parte de Dios. Si Dios hubiera tratado con justicia a Israel, ¿qué le hubiera pasado a Israel? Destrucción. ¿Recuerdan? Si ustedes me obedecen, van a tener bendición. Si no me obedecen, van a tener maldición, destrucción. No los voy a bendecir más. Entonces lo que tiene que hacer Israel es volver a Dios, saber que sus pecados le hicieron caer, que no es culpa de nadie más, que es culpa propia. Pedir perdón a Dios, ir a buscar bondad en Dios, pedirle bondad, presentarle alabanza. En el 3 dice, Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Israel había confiado en Asiria. Y sabemos qué hizo Asiria con Israel. ¿Qué hizo? La conquistó, la subyugó, la mezcló. La hizo su esclava. Fíjense que Israel fue a buscar ayuda al lugar de donde recibió esclavitud. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Vamos a buscar satisfacción en cosas que nos van a terminar esclavizando. Vamos a buscar libertad en cosas que nos van a terminar esclavizando y dañando a nosotros mismos. Israel había buscado ayuda en Asiria, y Asiria finalmente termina destruyendo a Israel. Y dice que no tenían que confiar más en Asiria, decir Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra, no confiar en las propias fuerzas, y dejar la idolatría. Ahí le dice que le tiene que decir Israel a Dios algunas cosas, y también le tiene que decir a sus ídolos. Le dice, nunca más diremos a los ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti, o sea, en el Dios vivo, los huérfanos encuentran misericordia. Y sabemos bondad, misericordia, perdón, pero son cosas que solamente vamos a encontrar en Dios. Y vamos a ver algunas características del pecado de Israel, algunas cosas que nos marcan cómo era el pecado de Israel, cómo fue este tropiezo de Israel. Y para eso vamos a ir a Oseas 6, vamos a Oseas 6. Oseas 6.4 y Oseas 6.6. El 6.4 dice, oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Quiero que demuestren amor, dice el 6.6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. ¿Y qué le está pidiendo Oseas, o qué le está diciendo Dios a través de Oseas? ¿Qué le está diciendo a Israel? Fíjense en el 6.4. Israel, Judá, ¿qué tengo que hacer con ustedes? Su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. ¿Qué está diciendo del amor de Israel? ¿Cómo era el amor de Israel? No era constante, era pasajero, era un amor transitorio. ¿Con qué lo compara? Con la niebla de la mañana. ¿Dura todo el día la niebla de la mañana? Dura un ratito. Y también lo compara con el rocío. ¿Pero cuánto dura el rocío en el pasto? Un ratito. Y vemos que parte de la caída tenía que ver con un amor, con un compromiso pasajero. Y también el 6.6 nos dice algo, que lo que Dios prefiere es que le conozcan. Más allá de todos los rituales, lo que Dios quiere es que le conozcan. Y también quiere con respecto a nosotros lo mismo. Más allá de todos los rituales, quiere que le conozcamos. Dice que vale más, que todos los sacrificios vale más conocerle. Y nosotros podemos creer que portarnos bien, venir a la iglesia, son lo fundamental. Pero no, lo fundamental es que conozcamos a Dios. Y eso tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con pasar tiempo en casa, leyendo, orando, leyendo la Biblia, hablando con Dios. Está bien lo demás, venir a la iglesia, tener una conducta correcta, está bien.
Pero hay algo que es lo fundamental, que es la base de todo esto, y no al revés. La base de todo esto es que conozcamos a Dios. Entonces vemos que parte del pecado de Israel es un amor, un compromiso pasajero y falta de conocimiento. Vamos a ver otra parte del pecado de Israel, otra característica en Oseas 7:8. Oseas 7:8. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. En otra traducción dice como una torta que no fue volteada. ¿Qué está diciendo? Imagínense que esto se cocinaba, y se cocinaba ¿cómo? De un solo lado. Dice que Israel es tan inútil como un pastel a medio cocer, como una torta, como una tortilla que está cocinada de un solo lado. ¿Qué está queriendo decir el Señor a Israel? ¿Qué está queriendo decir? Que tiene una santificación parcial. Que Israel permite que Dios transforme una parte de su vida, pero otra parte no. Por ejemplo, Israel permite que Dios trabaje en su manera de trabajar, pero no permite que Dios trabaje en su manera de ser esposo o esposa. El corazón dividido. El corazón dividido. No exactamente está mostrando una división de corazón acá, pero sí tiene que ver con esto. Lo que está mostrando es que directamente permite que Dios trabaje en una parte y no permite que trabaje en la otra. Tiene un corazón dividido. Y lo que está mostrando es que en algunas áreas de la vida de Israel Dios llegaba, pero en algunas otras áreas no. A nosotros nos gusta, si comiéramos un pedazo de carne, un matambre, que esté la mitad de un lado cocida, asada, y la otra mitad cruda. Nos gustaría en la panadería que un pedazo de pan, un pan casero, nosotros fuéramos a la panadería a comprar un pan casero y está cocinado de un lado y el otro lado está crudo. ¿Qué hacemos con esas cosas? ¿Qué hacemos? Las tiramos, las devolvemos. Es inútil para nosotros. No presentan alimento para nosotros porque las vemos como inútiles. No las vamos a tener en cuenta como alimento. Es inútil para nosotros. Y Dios le dice a Israel, ustedes se han vuelto inútiles. Solamente una parte de ustedes ha sido afectada. Otra parte de ustedes ha sido escondida. Y en su conjunto presentan inutilidad. No pueden servir. No pueden adorar a Dios. Y esto tiene que ver con toda la vida de Israel, no con alguna parte. Toda la vida de Israel tenía que ser presentada a Dios. Dios tenía que afectar todas las áreas de la vida. Y me imagino un israelita habrá afectado su manera de estudiar, su manera de ser amigo, su manera de presentar un noviazgo, su manera de presentar un matrimonio, su manera de presentar la paternidad. Todas las áreas de la vida tenían que ser afectadas por Dios. Israel no había hecho eso. Había dejado que algunas áreas fueran afectadas y que otras quedaran lejos de Dios. Y tiene que ver con la caída de Israel. Al principio decíamos un amor, un compromiso pasajero, con falta de conocimiento de Dios. Ahora estamos viendo santificación parcial. Y fíjense Oseas 4, 15 al 17. Vamos a ver un poquito más de las características de la caída de Israel. Oseas 4, 15 al 17. El 15 dice, a pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o Betabén, ni jures allí en el nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Qué fuerte, ¿no? Al principio, el primer versículo, el 15, dice que Judá se tenía que cuidar de seguir el ejemplo de Israel. Y de una manera rápida, lo que está queriendo decir, o lo que yo voy a decir de una manera rápida, lo que está queriendo decir Dios es que cuando uno hace algo malo, frecuentemente tiene daño colateral. Hay personas que siguen el mal ejemplo de uno. Y hay que tener siempre cuidado con que no hagamos cosas malas por nuestra vida, porque Dios lo merece, pero además porque somos de tropiezo a otros. ¿Recuerdan Jesús lo que decía con respecto a hacer tropezar a otros? Decía, no, es mejor que vos te ates una piedra de molino, una piedra grande al cuello, y que con esa piedra grande atada al cuello te tires al río, que hacer tropezar a otro. Fíjense que hay un llamado en la Biblia a tener en cuenta ese daño colateral, ese daño que viene por
traer mal ejemplo y tropiezo a los demás. Y también el 16 dice, Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Si el Señor es el buen pastor, ¿qué tiene? Tiene ovejas. Israel se comportaba como un ternero terco. No lo va a tratar como una oveja mansa. Israel está demostrando de que su comportamiento es de una manera, entonces no va a recibir la bendición de Dios. Israel quiere comportarse de otra manera, en rebeldía, en terquedad, y no va a recibir el trato de la oveja, no va a recibir el trato bueno y agradable y favorable, va a recibir un trato diferente, porque Él es diferente. Y fíjense el 17, dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría. ¿Qué está diciendo el Señor? Lo que el Señor está diciendo, algo que ha advertido en otras partes. Por ejemplo, ¿quién puede leer bien fuerte 2 de Crónicas 15:2? Segunda de Crónicas 15:2. Sí, bien fuerte. Y salió el encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchame, Asa, que gritó, escuchen todos ustedes de Judá y Benjamín, el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. ¿Qué dice? El Señor permanecerá con ustedes si ustedes permanecen en Él. Si ustedes abandonan al Señor, el Señor los abandonará. Ahí nomás en 2 de Crónicas 24:20. ¿Qué dice? Alguien que lo lea bien fuerte. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: Esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. ¿Qué dice? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. ¿Pero quién abandonó primero? El pueblo abandonó a Dios. Y dice que eso impide su propia prosperidad. Y en Salmos 81, 11 y 12. ¿Quién puede leer Salmos 81, 11 y 12? Pero no, mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca, así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran según sus propias ideas. Dice que Israel no quiso escuchar, que quiso ser terco. Entonces el Señor, en algún momento, que no es falto de paciencia, que tiene una paciencia enorme, en algún momento el Señor dice: bueno, basta, dejo a Israel. ¿Cómo lo deja? Que siga su camino. ¿Querés romperte la cabeza contra la pared? Bueno, te dejo. Pero no es que al Señor le faltó amor, ni al Señor le faltó presencia en Israel, ni al Señor le faltó alguien que hablara de su parte, ni al Señor le faltó paciencia. El Señor siempre estuvo insistiendo, siempre estuvo velando, siempre estuvo advirtiendo, siempre estuvo enseñando, siempre el Señor estuvo amando, siempre estuvo ahí. Sin embargo, llega un punto en el cual el Señor dice: bueno, Israel, ¿querés golpearte? Te dejo abandonado a la consecuencia de tu propio pecado. Y en Oseas pasa lo mismo. Era lo que estábamos leyendo. Dice: dejen a Israel porque está casado con la idolatría. Pero ¿cómo era el amor de Dios? ¿Cómo era el amor de Israel por Dios? ¿Se acuerdan? Como el rocío de la mañana, como la niebla de la mañana. Pero ¿con quién está casado y comprometido? Con la idolatría. Entonces el Señor en algún momento dice: bueno, basta, que sigan por su camino. En Romanos 1, 18 al 32 nos habla también de gente que es dejada de parte de Dios. En el mismo sentido, Dios insiste y en algún momento el Señor dice: ¿querés seguir por ese camino? ¿Sos terco, sos rebelde? ¿Querés seguir por ahí? Sí. Durísimo. ¿Pero de quién es la culpa? Del pueblo. ¿De quién es la culpa?
de la gente. ¿De quién es la culpa? Nuestra. Nuestra es la culpa. El Señor siempre nos ama, siempre nos advierte, siempre nos ama, siempre está pendiente y nos va advirtiendo, avisando. Pero dice, ¿querés seguir por ahí? Te dejo. Conmigo tenés un compromiso volátil, superficial, pasajero, transitorio, pero estás casado con tu pecado. Con tu pecado tenés un compromiso fuerte, un compromiso estable. Estás casado con tu pecado, estás comprometido con tu pecado. Y el Señor en algún momento dice, bueno, los dejo ir. Entonces tenemos hasta acá un amor pasajero, una santificación parcial y un abandono por su compromiso, un abandono de parte de Dios a las consecuencias del pecado por su compromiso con el pecado. Y vamos a leer Oseas 7, 9 al 10. Oseas 7, 9 al 10. ¿Nos estamos sintiendo identificados con Israel? ¿Sí? ¿Un poquito? Qué increíble que hace 2800 años este mensaje fue dicho y escrito, y es como si nos hablara Dios hoy, porque realmente Dios nos habla hoy a través de esto, ¿sí? Nos habla y nos identifica. Y si bien estamos en otro pacto, nos parecemos mucho a Israel. Y tenemos que cuidarnos de las mismas cosas que hicieron tropezar a Israel. Vamos a Oseas 7, 9 al 10. El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello se ha encanecido, se ha llenado de canas, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Su arrogancia testifica en su contra. Sin embargo, no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. ¡Qué duro! ¿Qué está diciendo? Que el culto a los dioses ajenos consume sus fuerzas. En otra traducción dice que los extraños se llevan sus fuerzas. ¿En dónde se van las fuerzas de esta persona? En el culto a dioses extraños, a dioses ajenos. ¿Y qué les pasa? Dice que se van llenando de canas y ellos no se dan cuenta de que están envejeciendo, no se dan cuenta de que son cada día más débiles y no se dan cuenta de que sus fuerzas se están quedando en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Todos nosotros estamos envejeciendo. Todos nosotros nunca vamos a ser más jóvenes como hoy. Nunca más. Mañana vamos a ser más viejos que hoy. Nunca más vamos a ser más jóvenes. Y no nos damos cuenta muchas veces de que estamos envejeciendo. De golpe nos miramos un día en el espejo y decimos, ¿cuándo pasó tanto tiempo? O miramos una foto y decimos, qué joven que era. No nos damos cuenta de que estamos envejeciendo, pero lo estamos haciendo. Y muchas veces en la idolatría no nos damos cuenta cuántas fuerzas nuestras le entregamos a esos ladrones de fuerzas. La idolatría, el pecado. Nos roban fuerza y no nos damos cuenta. Y muchas veces podemos venir a la reunión cansados, porque de alguna manera la idolatría nos llevó la fuerza del día anterior. La idolatría a una relación, la idolatría a un hobby, la idolatría a un pasatiempo, hace que vengamos a la reunión cansados, con sueño, porque quizás nos quedamos hasta tarde viendo una película o charlando con alguna persona y no pensamos que la reunión es más importante y que nuestra agenda tiene que estar marcada por la reunión, por ejemplo. O no tenemos fuerzas para leer. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos cansados. ¿Por qué? Porque estuvimos jugando a algo o perdiendo tiempo con algo. Entonces llegamos a la palabra de Dios cansados. A la oración cansados, nos dormimos, nos distraemos. Las fuerzas nos las están robando nuestros ídolos. Y cada domingo a la mañana se nota. La fuerza es llevada por estos ídolos. Nuestra vejez se va acrecentando minutos, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero segundo tras segundo, cada segundo somos más viejos. Nos vamos llenando de canas, de arrugas, de barba, de lo que sea. Y no nos damos cuenta de a dónde se van nuestras fuerzas. Se van a lugares de donde no las podemos recuperar. En donde no las invertimos, las perdemos. Nuestros días, nuestro tiempo se va y estamos envejeciendo sin darnos cuenta. Y a Israel le pasaba esto y a nosotros nos pasa lo mismo. Un deterioro progresivo e inconsciente. Ese deterioro fue progresivo, sin que se dieran cuenta. Fue inconsciente, sin que se dieran cuenta. Y también dice
que su arrogancia testifica en su contra. Eran soberbios y nosotros somos iguales. Creemos que no es así. Creemos que cuando Dios habla nosotros decimos, no es como decís vos. Eran soberbios. No querían reconocer este deterioro, esta idolatría, este envejecimiento, esta disminución de fuerzas por culpa propia. No la querían reconocer. Y qué difícil es pararse frente a la palabra de Dios y pensar que no nos está hablando, y nos está hablando a nosotros. Somos muy parecidos a Israel. Somos muy parecidos. En el amor pasajero, en la falta de conocimiento, en la santificación parcial, en nuestro compromiso con el pecado, en nuestro deterioro progresivo e inconsciente, en nuestra soberbia. Y nos habla el Señor a nosotros. En Romanos 15, Dios a través de Pablo dice que todo esto fue escrito para nuestra edificación. Son ejemplos para nosotros, ejemplo bueno y ejemplo malo. Y todo nos sirve a nosotros. Y puedo insistir en esto, aunque estemos en un pacto diferente con respecto a Israel, la palabra de Dios está viva y nos sigue hablando hasta el día de hoy. Y volvemos a Oseas 14. Volvemos a Oseas 14. Desde el versículo 1, regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron perdonar. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti, oh Dios, los huérfanos encuentran misericordia. Y acá el Señor va a responder de esta manera. A la oración anterior, a partir del versículo 4, el Señor va a responder. En la oración anterior teníamos una confesión de pecados, reconocimiento de que los propios pecados nos hicieron caer, no los pecados de los otros, sino nuestros propios pecados. Israel tenía que confesar sus propios pecados, pedirle al Señor perdón, pedirle al Señor bondad, reconocer que se ha buscado salvación en otras cosas, se ha buscado satisfacción en otras cosas, se ha buscado fuerza en uno mismo, que hubo ídolos en el corazón de Israel, ídolos en el corazón del pueblo. Dejar atrás esos ídolos y buscar misericordia en Dios. Y luego de esta oración, el versículo 4 nos muestra la respuesta de Dios a Israel. El Señor dice, versículo 4, el Señor dice, recién entonces, yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo, Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid, serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Y vamos a dividir un poquito estas partes, ¿no? La primera parte, en el versículo 4, el Señor dice, entonces, después de la oración anterior, yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Este amor de parte de Dios hacia Israel, ¿era merecido por Israel? No. Recordemos el ejemplo que nos había dado al principio, como que era Israel, como esta esposa de Oseas, amada, pero adúltera, prostituta, infiel, con consecuencia de su infidelidad, pero amada. Este amor inmerecido de Dios se muestra un montón de veces en la Biblia, este amor inmerecido de Dios hacia su pueblo. Por ejemplo, en Isaías 44:22 Dios dice, he disipado tus pecados como una nube y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. Y lo puso en libertad a Dios, Dios puso en libertad a Israel muchas veces. Lo libertó de Egipto, lo libertó de las naciones que lo hostigaban luego. Y a nosotros nos ha libertado del pecado a través de Cristo. Él pagó el precio de nuestra libertad. Somos como Israel, pero si estamos en Cristo, somos libres.
somos amados, somos aceptados por Dios en Cristo. El 5 dice, seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Y recuerden que el amor de Israel era como el rocío, ¿se acuerdan? Y acá dice que el amor de Dios es como el rocío, pero lo dice por cosas diferentes. El amor de Israel hacia Dios era como el rocío, era pasajero. Salía el sol y el rocío desaparecía, se evaporaba. Pero el amor de Dios es como el rocío, ¿por qué? Porque se renueva todos los días. En Lamentaciones 3:23 dice, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. El rocío es nuevo cada mañana, nunca se acaba, todos los días cae o sube, todos los días está el rocío. Y el amor de Dios todos los días está para su pueblo. Siempre está presente el amor de Dios para su pueblo. Y tenemos una dependencia diaria. Porque aunque no llueva, el reino vegetal sobrevive gracias al rocío. Todos los días. Ese rocío que muestra una dependencia diaria de la bendición de Dios para las plantas. Nosotros también tenemos la misma dependencia diaria. Necesitamos cada día la misericordia, la bondad, la gracia, el amor de Dios. Y Dios lo regala cada día. Cada día. Dice el 5, seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Sigue diciendo, Israel florecerá como el lirio. Hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. ¿Qué está diciendo? Que iba a tener frescura, que iba a tener vitalidad, que iba a tener vida en abundancia, como Jesús dijo, Juan 10:10, yo traigo vida y vida en abundancia. Dice que era con raíces profundas en la tierra, como los cedros del Líbano. Esos cedros eran importantísimos en esa época. Eran los que proveían para las construcciones, las grandes construcciones de todo. Los cedros eran un bosque hermoso, enorme, y dice que Israel iba a florecer como el lirio, como la flor, la frescura de la flor, la vitalidad de la flor. Pero también iba a tener raíces profundas en la tierra, como los cedros. Iba a ser hermoso, iba a ser fuerte, hermoso y fuerte, como el lirio, como el cedro, hermoso y fuerte. Y Dios quiere que nuestra vida sea la que Cristo nos regala, vida en abundancia, lleno de vida, lleno de hermosura, lleno de fortaleza en Dios. Jesús dijo en Juan 10:10, mi intención es darle una vida plena y abundante. Y si no tenemos esa vida que es plena, que nos satisface en Cristo, en Dios, esa vida con paz, esa vida llena de hermosura, por esa tranquilidad, por cómo aleja de nosotros la depresión, por cómo aleja de nosotros la desesperanza, por cómo aleja de nosotros el miedo, el temor. Si no tenemos esa vida, es porque no estamos en Cristo. Porque Cristo vino a la tierra para darnos esa vida plena y abundante. Esa vida hermosa. El versículo 6 de Oseas, en su último capítulo, dice, sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Y habla de otra cosa, de la fragancia, del olor que hacía. Esta fragancia era reconocible en la historia, en la época, era reconocible de lejos. Por ejemplo, hay personas que dicen, va a llover, y sienten el olor a lluvia, a tierra mojada. Entonces ese olor es reconocible. Y la Biblia nos dice que estos bosques del Líbano eran reconocibles desde lejos. Así como una persona puede, a medida que se va acercando a la costa, al océano, empieza a reconocer ese olor a mar. Está ese olor a mar. También los cedros producían un perfume que a medida que la persona iba llegando, iba siendo reconocido. Había una manifestación externa de esta vida en abundancia que tenía ese bosque. Una manifestación de afuera de esta plenitud de vida que tenía ese bosque, de esta llanura de vida. Y el Señor quiere lo mismo en nosotros. Quiere que la vida en abundancia que está dentro nuestro se vea, se sienta desde afuera, desde lejos. Una fragancia memorable. Algo que se reconocía desde afuera, desde lejos, una trascendencia que se puede evidenciar desde afuera. El versículo 7 dice, mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano, florecerán como la vid, serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Acá también hay otra ilustración que tiene que ver con fragancia y con algo memorable. La gente de esa época, cuando tomaba un vino del Líbano, decía, este es un buen vino.
Esto es del bosque del Líbano, ese bosque que estaba lleno de vida, de ese bosque que estaba lleno de vitalidad, de frescura, de frutos, de fuerza. Este vino es de allá. Este vino no es como los demás. Este vino es diferente. Al punto de que la gente decía, uy, me acuerdo que en tal época tomé un vino del Líbano. Era un vino excelente, un vino que la gente recordaba si lo había tomado o no. Era un vino de una calidad muy superior. Y dice el Señor, mi pueblo otra vez vivirá bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Serán tan reconocibles, tan trascendentes, con una manifestación externa tan fuerte de la vida que hay en ellos. Y Dios quería esto para Israel. Y les aseguro que quiere lo mismo para nosotros, una vida plena y en abundancia, lejos de las cosas que el diablo vino a hacer en nuestras vidas, lejos de las cosas que nuestro pecado hace en nuestras vidas. Dios quiere una vida abundante para nosotros. El 8 dice, del último capítulo de Oseas, el versículo 8 dice, oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Y si nos ponemos en el lugar de Israel y nos identificamos un poquito en Israel, sabemos que el Señor produce frutos en su pueblo, ¿no? ¿Qué frutos produce el Señor en su pueblo? Uno de los más importantes es el arrepentimiento. Y otro del fruto que produce Dios en su pueblo está en Gálatas 5. Vamos a buscar Gálatas 5, 22 al 23. Fruto de Dios en su pueblo. Ahí en Oseas 14:8 decía que todo el fruto que hay en Israel proviene de Dios. Y en Gálatas 5, 22 al 23 nos muestra lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Dice el 5:22 de Gálatas. En cambio, voy a leer el 22 y el 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Qué produce el Señor en nosotros? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ese fruto es lo que Dios quiere producir en nuestras vidas. Ese es el fruto que Dios produce cuando está en nuestras vidas. Recuerdo hace unos años, no voy a dar nombres, pero varios de ustedes tenían otra cara y hoy están llenos de alegría. ¿Y quién produjo esa alegría? Dios. Y es lindo recordarlos o verlos en la foto con cara de malos y verlos ahora con caras alegres, con predisposición para sonreír. Y es lo que Dios ha producido en sus vidas en estos años. Y no solamente eso, Dios produce amor, produce que la gente sea capaz de perdonar y de amar, produce alegría, produce paz. Ya no nos desesperamos frente a los problemas. Produce paciencia. Ya esperamos un poco más antes de reaccionar frente a las cosas malas que nos hacen. Produce gentileza. Somos amables. Pedimos por favor las cosas. Pedimos perdón también. Produce bondad, una predisposición a ser buenos. Produce fidelidad, compromiso con los otros, compromiso con Dios. Produce humildad. Nos damos cuenta que somos malos, que somos pecadores y que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido porque Dios es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Que no merecemos nada bueno, todo lo que merecemos es malo porque somos malos. Y esto nos humilla y nos hace humildes. Y produce control propio. No solamente nos frenamos a la hora de hacer algo que no tenemos que hacer, sino que también nos impulsamos a hacer esas cosas que sí tenemos que hacer. Control propio. Y el Señor produce eso, produce cosas que siempre son buenas. Y el Señor ahí en Oseas 14 le decía, yo quiero tener fruto en ustedes. Fruto bueno. Y Dios a nosotros en Gálatas nos dice el tipo de fruto que Dios quiere tener en nosotros y que Dios está teniendo en nosotros. Pero en el pacto anterior, en el pacto de la ley de Moisés, del Sinaí, en el pacto de la ley de Levítico y de Deuteronomio, fíjense lo que Dios le dijo a Israel. Lo voy a leer, está en Deuteronomio 30, 19 al 20.
Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, o sea, pobre de vos, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Perdón. Lo dice en otra expresión. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que le pone a Israel en Deuteronomio al principio, ¿se acuerdan? En la segunda generación que toma la tierra prometida, es la segunda generación de Israel, la que toma la tierra prometida. Le dice, pongo delante tuyo la vida y la muerte. Qué bueno sería que elijas la vida, para que vos y tus descendientes sean, en pocas palabras, felices y bendecidos en esta tierra que les doy. ¿Y qué eligió Israel? Con sus actos. Eligió obedecer, eligió amar a Dios, eligió desobedecer, eligió amar a los ídolos. ¿Y nosotros? ¿Hemos elegido siempre lo que Dios quería de nosotros? No. Pero fíjense qué hermoso estar en otro pacto. El que eligió siempre lo que le agrada a Dios fue Jesús. Y en el pacto anterior, Dios le dijo en Isaías 5, le dijo a Israel, yo soy como un cuidador de una viña, una vid, una parra. Yo soy el cuidador. Y cuide esta plantita y vos sos como la plantita, esta viña, esta vid, esta parra. Vos sos esta plantita. Y yo te cuidé, te protegí de los animales, trabajé tu tierra, elegí buena tierra, la aboné, te puse alrededor, te puse una cerca para que nadie viniera a robar tu fruto. Para que el fruto que vos dieras estuviera ahí, nadie lo robara, que si faltaba, que no pudiera faltar, mejor dicho, que no entraran los animales ni los ladrones. Saqué todas las piedras de tu tierra. Te bendije, te cuidé, te protegí, te amé, te alimenté. Entonces, cuando viene el tiempo de recibir la fruta, yo fui a buscar fruta en vos. Y encontré fruto silvestre. ¿Qué voy a hacer con vos, Israel? El fruto silvestre es ese fruto que parece, pero no es. Recordamos la naranja silvestre. No sirve de nada. ¿Quién comió una naranja silvestre alguna vez o la probó? Yo la probé. Es horrible. Una uva silvestre, un quinoto silvestre, cualquier fruta silvestre es fea. Y por fuera es igual. Y Dios le dijo a Israel, yo te cuidé para que vos me dieras fruto. Y cuando fui a buscarlo, en vez de encontrar la dulzura de tu fruto, encontré algo que se parecía, pero que era agrio, amargo. ¿Qué tengo que hacer con vos, Israel? Es lo que el Señor le dice a Israel en Isaías 5. En el viejo pacto era así. Dios el cuidador de la viña, el pueblo de Dios era la viña. Pero en Juan 15, Jesús dice, pueblo, Dios es el cuidador de la viña y yo soy la viña. Y ustedes, si están en mí, van a llevar mi fruto. ¡Qué alivio! ¡Qué hermoso! Pero ¿cuál es mi ocupación y mi preocupación? Aferrado a la viña. Ya no soy la viña, no tengo que dar fruto. Es el Espíritu Santo el que hace fruto en mí. Él lo produce en mí, yo solamente lo cargo, lo transporto, lo exteriorizo y lo interiorizo, lo vivo, lo experimento. Pero ¿quién produjo ese amor, ese gozo, esa alegría, esa paz, esa bondad? Dios en mí. ¿Quién produce el control propio? Dios en mí. Yo simplemente lo cargo, ya no lo tengo que producir. Y ese juicio que hubo sobre esa viña que no dio buen fruto, ya no está sobre nosotros, porque Jesús es la nueva viña en el nuevo pacto. Y Jesús hace posible que estemos en Él. Y nuestra preocupación siempre tiene que estar en Él. Estar en Él. Esa es nuestra preocupación y ocupación. Estar en Él, en Él, en Él, en Él. Él es el que produce el fruto en nosotros. Dios no cambió. Lo que cambió fue su pacto, su manera de relacionarse con su pueblo. Y es hermoso esto, es diferente. Y fíjense en el versículo 9 de Oseas 14. Oseas 14:9. Dice que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son, ¿cómo son? Rectos. ¿Y qué más? Verdaderos.
los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Y acá tenemos cosas que nos llaman la atención. Fíjense que la exhortación comenzó hacia Israel, ¿se acuerdan? Pero luego se extendió ¿hacia dónde? Hacia Judá. La parte norte del reino, el mensaje de este profeta comenzó con la parte norte del reino. Dijo: Israel, tenés un compromiso pasajero, un amor pasajero, un compromiso pasajero con Dios. Israel, tenés una santificación parcial. Israel, has hecho caer a otros. Estás casado con el pecado, con la idolatría. Israel, tu deterioro fue progresivo, fue inconsciente, fuiste soberbio. Israel, Dios te ama. Israel, Dios te ama de manera inmerecida. Israel, sos como esta mujer adúltera, incluso prostituta, incluso esclava. Y Dios te ama. Te ama como Oseas amó a esta mujer. Y más que eso, de manera perfecta. Israel, 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 parte norte. Y luego lo amplía Judá, parte sur. Todo el pueblo sepa. Pero fíjense acá en el versículo 9, dice que los sabios entiendan estas cosas. Y nos llama a todos acá. Acá donde esta carta, de manera directa, nos involucra a nosotros. Dice: escuchen todos los lectores del mundo, sepan lo que pasa con Dios. Todos los lectores del mundo sepan, ¿qué cosas? Estas cosas. Entiendan que esta profecía, si bien fue para Israel y luego para Judá, es para todo el que lee. O sea, es muy especial en esto. Sepan, lectores universales de todo el mundo, que esto es para nosotros y lo tenemos que entender. Dice que los que tienen discernimiento escuchen con atención. No escuchar como escuchamos muchas cosas, que las escuchamos sin prestar atención. Escuchen con atención. ¿Y qué dice? Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. ¿Quiénes viven al andar en estos caminos? Los justos. Pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Y acá hay una distinción muy importante. ¿Cuál es la distinción? Dice que hay dos tipos de personas que caminan en el mismo camino, los caminos del Señor. ¿Cuáles son esos dos tipos de personas? Por un lado, los justos, y por otro lado, los pecadores. Y para el justo, estos caminos, ¿qué producen? Vida. Pero para los pecadores, estos mismos caminos, ¿qué producen? Tropiezo y caída, muerte. ¿Por qué es importante prestar atención a esto? Nosotros somos justos si estamos en Cristo, sí. Lo que hemos hablado muchas veces, la justicia de Cristo se nos imputa a nosotros si estamos en Cristo. Entonces nosotros somos justos si estamos en Cristo. Pero si no estamos en Cristo, no somos justos, somos pecadores sin justificación. Somos simplemente pecadores. Y el mismo camino que para uno produce vida, para el otro produce tropiezo y caída. Pero fíjense que es el mismo camino. El tema es que si no estás en Cristo, los caminos de Dios producen a tu vida tropiezo y caída. No sirve de nada imitar la conducta de un cristiano si no sos cristiano. No sirve de nada imitar la conducta del pueblo de Dios si no estás en Cristo, porque no sos justo, sos pecador. Y lo peor que hay para una persona que no nació de nuevo, para una persona que no rindió su vida a Cristo, para una persona que no pidió perdón por sus pecados y que camina de otra manera, lo peor que hay para una persona que es pecadora y que todavía no tiene su justificación en Cristo, para una persona que no nació de nuevo, para una persona que no fue convertida, lo peor que hay para esa persona no es el mundo. Lo peor que hay para esa persona son los caminos de Dios, porque no disfrutan ni el mundo ni los caminos de Dios, porque están siendo falsos. Lo peor que hay. Y por más que imiten las conductas, por más que anden y vengan a la iglesia y lean y oren, es tropiezo y caída. No disfrutan del mundo, no disfrutan permanecer en Dios. No disfrutan esos deleites pasajeros, pero que son deleites en el mundo, aunque traigan destrucción, producen cierto deleite, y no disfrutan la vida plena y abundancia que Dios les ofrece. Y eso es una advertencia muy fuerte para nosotros. Porque el mismo camino, si no estamos en Cristo, si no hemos nacido de nuevo, si no somos convertidos, trae tropiezo y caída para nosotros. Pero ese camino, si estamos en Cristo, solo si estamos en Cristo, solo si somos justos, trae vida plena y en abundancia.
Y te advierto para que no caigas en la frustración. Pero Señor, ¿por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si leo la Biblia? ¿Por qué si trato de comportarme bien? ¿Por qué tus caminos son tan contraproducentes a mi vida? ¿Por qué no estás en Cristo? Simplemente estás en sus caminos, pero no estás en Cristo, no sos justo, sos pecador. No naciste de nuevo, no entregaste tu vida, no te rendiste a Cristo. No dejas que Dios tome el control del trono de tu vida, que tome el trono de tu corazón. Seguís siendo un rebelde y mandas vos. Y haces lo que querés con tu vida. Entonces los caminos del Señor para vos son tropiezo y caída. Pero si estás en Jesús, son vida, son vida, son vida. Y es increíble. 2800 años tiene este libro. Israel no volvió. Judá no volvió. Iglesia, volvé al Señor. Iglesia, ¿tu santificación es total o es parcial? Iglesia, ¿tu compromiso es con ídolos? ¿Tu fuerza se la llevan los ídolos? ¿Y tu cansancio es entregado a Dios? Iglesia, ¿sos como Israel? ¿Sos como Judá? Dios es el mismo. Y Él ya anuló el pacto que dependía de nosotros, una mitad de nosotros. Ahora tiene un pacto en el que todo depende de Él. Pero, iglesia, ¿qué merece Dios de tu vida? ¿Qué merece Dios de tu vida? Israel no volvió, Judá siguió el camino de Israel. Iglesia, ¿vamos a seguir el camino de Judá? ¿Vamos a seguir el camino de Israel? No, no lo sigamos. Y quiero terminar leyendo el final de Hebreos, la carta a los Hebreos, Hebreos 13. Voy a leer Hebreos 13, 20 y 21. Y voy a leer el 22 también porque viene muy a la ocasión. Hebreos 13, 20, 21 y 22. Dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, el que rectificó un pacto eterno con su sangre, los capacite, este Dios los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Y yo leo el 22 de parte mía. Les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que hemos estado hablando hoy, a lo que hemos estado leyendo. Fíjense qué hermoso, ese Dios, el 21, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Ahí el 21, cuando dice los capacite, también puede ser traducido como los restaure, los arregle, los recomponga. Y muchas veces nosotros no somos como Israel, no somos como Judá, pero no somos tampoco como debemos ser. Y a pesar de ser cristianos y haber nacido nuevos, estamos rotos, estamos descompuestos. Estamos siguiendo el camino de Israel y de Judá. Y es mi oración, y me uno a la oración del escritor de Hebreos, al deseo del escritor de Hebreos, que el Señor te restaure y te arregle y te componga y que tomes sus fuerzas para producir todo aquello que Él quiere producir en vos, para que vos vivas de tal manera que a Él le agrade. El Señor te ama incondicionalmente. Que dejes atrás tu santificación parcial, que dejes atrás tu compromiso a los ídolos que se llevan tus fuerzas, que te hacen envejecer, que dejes atrás todo eso malo que vimos en Israel, que dejes atrás todo eso y que el Señor te restaure y te dé la vida plena y en abundancia que Él te quiere dar. Me uno al deseo del escritor de Hebreos. El Señor lo merece, a vos te conviene, y por amor a los demás, a quienes nos ven, también lo tenemos que hacer, ¿sí? Dios te bendiga muchísimo y Él te capacite para todo lo bueno que Él quiere producir en vos.